Entonces, como ya pudieron haber visto, tienen guía nueva, ¿cierto? A ver, voy a hacerle zoom acá. Tienen guía nueva. La semana pasada trabajamos a ciegas porque no teníamos idea que podía salir acá en la guía. Así que hoy traje algo que se parece más a lo que pudieran hacer en alguna tarea. En particular, vamos a ver un método para demostrar que Z es un anillo ordenado. Vamos a trabajar ¿con cuál otro más puse? Sí, vamos a trabajar con una parte de acá y, y uno de estos de numerables. Otro conjunto de funciones. Bueno, vamos a trabajar con estas tres que están aquí. En realidad no es ninguna de las tres, pero el desarrollo puede servirles para el razonamiento lógico, le puede servir para las tres al mismo tiempo. ¿Ya? No puedo traerles el ejercicio explícito porque... ¿Por qué no? Pues porque se va a evaluar en algún momento, entonces trato de traerle cosas parecidas. Y si les traigo el ejercicio específico, es solamente una parte del. Ya, entonces, vamos a retomar un ejercicio que nos quedó pendiente la semana pasada, que era este de aquí. Entonces, les recuerdo que decía, teníamos un anillo R y teníamos un subconjunto P de R que cumplía las siguientes propiedades. Cumplía de que el neutro aditivo no estaba en P, cumplía esta segunda propiedad como si, si hay un elemento en P, entonces, perdón, dado un elemento P, dado un elemento en R, cualquier elemento en R, un X por ejemplo, se va a cumplir que o bien está en P o bien su inverso aditivo está en P. ¿Ya? Eh, la tercera propiedad les dice que si ustedes tienen a alguien en P, entonces su inverso aditivo no está en P. Y la cuarta les dice que P es cerrado bajo suma y bajo producto. O sea, si me tomo dos elementos de P, yo sé que su suma va a estar y su producto también. Y aquí yo les recordaba el caso en el que R, por ejemplo, fuese el conjunto de los números reales y P fuese el conjunto de los números reales positivos. Ustedes pueden comprobar fácilmente que P cumple estas cuatro propiedades. ¿Ya? Pues aquí tienen un ejemplo, el más simple. Y lo que hacíamos con ese conjunto P era definir una relación de orden en R. Ocupábamos este subconjunto P como trampolín para definir una relación de orden en R. ¿Y cómo se definía esa relación de orden? De la siguiente forma, decíamos que un elemento era menor a otro si solo si la diferencia estaba en P. Decíamos que A era menor a B si solo si B menos A está en P. Y esto define una relación de orden y eso lo demostramos aquí en A la semana pasada. El tema es que esta relación de orden no es solamente una relación de orden en R, sino que hace de R un anillo ordenado. ¿Ya? Que es mucho más fuerte que ser relación de orden. Además de ser relación de orden, también respeta las operaciones en R. O sea, respeta la suma y respeta el producto. Y eso es la parte B. Bueno, aquí se me olvidó arreglar este error, pero aquí debió haber dicho anillo ordenado, no cuerpo ordenado. Ya, y por eso yo les digo que este ejercicio 1 les va a servir para hacer la 4.
para demostrar la parte de ordenado, les basta definir un conjunto P en Z que cumpla estas cuatro propiedades. Y con eso ya están con esta parte lista. Y lo único que habría que como mostrar era que Z es anillo. Ahí tienen que volverse a estructura y ver todas las propiedades para que algo fuese anillo. ¿Ya? Entonces, eso, para demostrar que un anillo es ordenado, basta con encontrar este conjunto P que cumple estas cuatro propiedades. Eso es lo importante de este ejercicio. Y vamos a ver por qué el anillo es ordenado. Ya sabemos que una relación de orden, pero ahora hay que mostrar que es ordenado. Y para ver que es ordenado hay que mostrar que respeta las operaciones. Si yo tengo A menor a B, entonces yo puedo sumar a ambos lados y la desigualdad se preserva. ¿Ya? Eso significa que respeta la suma. Y que respeta el producto es lo mismo, solamente que en vez de suma es una multiplicación, la multiplicación en el anillo. Y aquí es importante que el C tenga que ser mayor al neutro aditivo del anillo. Esa es una condición que se le pone a esa segunda propiedad. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que recuerden qué significa que A sea menor a B. O sea, acuérdense, A es menor a B si B menos A está en P. Esto lo vamos a estar ocupando todo el rato. Uy, espera. Entonces, veamos la primera. Fíjense, nos piden demostrar lo que está después de la implicancia, esta parte de aquí. O sea, nos piden mostrar que algo es mayor a otra cosa. Y ahí ustedes se tienen que volver a cómo se define la relación de orden. Entonces, si yo quiero que A más C sea menor a B menos C, según la definición, me basta con demostrar que B más C menos A más C viva en P. Y con eso estamos listos. Y mostramos esta segunda parte. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí está lo que les dije recién. Para la primera implicancia debemos mostrar que esta diferencia está siempre en P. Pero fíjense que esta diferencia en un anillo, que yo sé que C más su inverso aditivo, que sería menos C, da el neutro aditivo del anillo. Entonces, esta parte de acá es simplemente, ocupando la asociatividad de la suma, y creo que solamente eso se requiere, es B menos A. ¿Ya? Y entonces me basta demostrar que B menos A está en P, porque B menos A era justamente esta diferencia. Pero B menos A está en P, porque se cumple esto. Y eso por definición es que B menos A está en P. Y entonces ahí tenemos lista la primera parte. En la segunda hay que hacer lo mismo. Aquí nos piden que esto sea mayor a esto. Entonces eso es sí, solo sí, B por C menos A por C pertenece a P. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desarrollamos. Entonces, B por C menos A por C. Aquí, acuérdense que en un anillo yo puedo sacar factor común. ¿Acuerdan que existe esto de que el producto se distribuye sobre la suma? Entonces, puedo escribir todo lo que está puesto ahí. Y eso de ahí, ¿cierto? Aquí el C se está repitiendo, así que lo saco factor común. ¿Y cómo sé que esto está en P? Bueno, porque yo sé que C vive en P. Fíjense, esto de aquí les dice justamente eso, que C menos 0 vive en P, que en realidad es solamente C. Entonces yo sé que C vive en P porque C es mayor a 0. Y yo sé que B menos A también vive en P, porque A es menor a B. Entonces tengo algo en P multiplicado por otra cosa en P.
Y entonces aquí yo me devuelvo a las propiedades que cumplía el conjunto P y veo este punto de acá. Yo sé que si tomo dos elementos de P, su producto va a estar en P. Entonces yo sé que este producto que está aquí va a estar en P. Y por lo tanto, como ese producto está en P, esto está en P. ¿Y qué quiere decir que eso está en P? Quiere decir que B por C es mayor a AC. ¿Se dan cuenta que este conjunto P actúa como si fuese, este de aquí, actúa como si fuese el conjunto de los números positivos en los reales? Y ahí tenemos, pues, tenemos que el orden respeta la suma y respeta el producto. Por lo tanto, el anillo es ordenado. Acuérdense de eso, eso es muy importante, que un anillo tenga un orden, o sea, que R tenga un orden, y R es anillo, eso no quiere decir que R sea un anillo ordenado. Para que sea anillo ordenado, además de tener el orden, tiene que cumplir lo que demostramos en B. ¿Ya? Existen anillos que tienen orden y que sin embargo no cumplen esta segunda propiedad, lo que mostramos en B. Entonces eso, si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Claudio, yo tengo una duda de cómo se define el P, porque sé que el P llegó un poquito tarde y no caché cómo se define, Sí, pero entendí que eran los reales positivos en realidad, pero sí, son no los sé reales. cómo los, es que no sé cómo los defines sin haber definido antes como la relación de orden. Sí, sí, sí. Sí, son los reales positivos, el P, en el caso en el que el anillo que esté trabajando sean los reales. Pero en principio P no tiene una definición explícita. Solamente P me dicen que P es un subconjunto de R, siendo R cualquier anillo, y que además cumple estas cuatro propiedades. Y con eso es con lo único que trabajo. Pues nada más. Ya. Pero ese P siempre va a calzar como el lado positivo de nuestro anillo, ¿no? Exactamente. Y Ah, ya. eso es la parte de Ya entiendo. P, justamente los elementos del anillo que son mayores al neutro aditivo del anillo. Pero eso hay que demostrarlo. En principio yo no sé que P tiene esta forma. Claro, pero era como lo que intuíamos. Era lo que intuíamos, exactamente. Sí. Y entonces ahí Ya. toma como la parte positiva, como dices tú. Y por eso la letra P, pues, como para decir que son los positivos. Pero en principio, a priori, P es un subconjunto de R que cumple cuatro propiedades, que son las que están puestas acá. Y más adelante uno demuestra que tiene una cierta forma. Ok. Sí. Veamos ahora una propiedad importante que debiera cumplir P. A mí me gustaría que el neutro multiplicativo estuviera en P, para que calzara justamente con los positivos, como en el caso de los reales. Y yo sé que el 1 es siempre positivo. En un anillo en general también sucede, pues también sucede que el neutro multiplicativo está siempre en P, en los elementos que uno intuye que son los positivos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí yo lo hice por contradicción. Vamos a asumir por contradicción que el neutro multiplicativo de R no está en P. Entonces, acuérdense de las propiedades. Aquí no era por el punto 2. Es por el punto 3. Aquí me equivoqué en el texto. Este es por el punto 3. Acuérdense, si un elemento no vive en P, entonces su inverso aditivo vive en P. Eso es lo que nos dice el punto 3. Fíjense, si un elemento vive en P, entonces su inverso aditivo no vive en P. Lo que es equivalente a escribir que si un elemento no vive en P,
entonces su inverso aditivo vive en P. ¿Ya? Son afirmaciones equivalentes. Entonces, si yo tengo a alguien que no viva en P, entonces su inverso aditivo tiene que vivir en P. Eso es lo que nos dice la parte 3. Como los números positivos. Yo tengo que, por ejemplo, el -3 no vive en los reales positivos. Pero yo sé que el 3 sí vive en los reales positivos. Eso es lo que les dice la propiedad 3. Entonces, si yo asumo que el neutro aditivo no vive en P, -1 vive en P. -1 vive en P. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar el producto. Voy a tomar -1 por -1. Como yo estoy, como tenemos esto, entonces este factor vive en P y este otro factor también vive en P. Y yo sé que P es un conjunto que es cerrado bajo producto. Entonces, esta multiplicación también tiene que vivir en P. Pero esta multiplicación en cualquier anillo es justamente 1, en este caso R. Entonces, 1R vive en P. Contradicción. ¿Por qué? Porque estábamos asumiendo justamente lo contrario. Pero eso no es por la propiedad 4 que sale ahí también, de Claro, cómo se define el conjunto. Que me parece que era que si dos cosas pertenecían, entonces el producto también pertenece. Ahí está. exactamente. Sí, ocupamos eso. Aquí luego, por la propiedad 4, Eso, hagan. tenemos eso, porque vamos a tener que este factor vive en P, porque aquí está escrito eso, y este otro factor también vive en P. Entonces su producto tiene que vivir en P. Y ese producto era justamente 1 de R. Entonces 1 de R vive en P. Contradicción. Estábamos asumiendo justamente lo contrario. Entonces el 1 de R es siempre mayor a 0 de R. En cualquier anillo, esto está en general. Y ahora mostremos la propiedad D, que era justamente lo que sospechábamos. Que el P es justamente el conjunto de los elementos del anillo que son mayores al 0. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por doble contención. Me voy a dar a alguien en P, voy a mostrar que ese elemento está acá en el otro conjunto. Y viceversa. Me voy a dar a alguien en este conjunto y voy a mostrar que vive en P. Entonces sea X en P. Esto lo ocupamos mucho en cortaduras de Dedekind, de hacer doble contención. Entonces, si X vive en P, yo sé que X menos 0 vive en P. ¿No? Porque si yo le resto el neutro aditivo a cualquier cosa en el anillo, me da la misma cosa. Entonces aquí no estoy haciendo nada. Pero esto por definición, ¿recuerdan cómo definíamos la relación de orden? Si una diferencia está en P, entonces la relación de orden era así. Entonces si tengo X menos 0 perteneciente a P, eso implica que X es mayor a 0. 0R. Entonces, por definición, tiene que ser que X sea mayor a 0 y por lo tanto vive en el otro conjunto. Y al revés, me doy a alguien en el conjunto. Eso quiere decir que X es mayor a 0. Y eso por definición al tiro de la relación de orden nos indica que X menos 0 vive en P, pero X menos 0 es justamente X. Entonces X vive en P. Entonces por doble contención tienen que ser el mismo conjunto. Todos los elementos de acá viven al otro lado y todos los que están al otro lado viven acá, en P. Entonces, si ustedes quieren mostrar que un anillo es ordenado, tienen un anillo y quieren mostrar que es ordenado, solamente tienen que encontrar este conjunto P, que cumple estas 4 propiedades. Con eso estarían listos.
Aquí se me olvidó leer el recuerdo, en todo caso. Ya vamos a seguir, si no hay dudas. Entonces, la semana pasada yo les dije que era un conjunto numerable. Entonces, un conjunto A no vacío se dice numerable. En realidad, bueno, aquí sí. Esta definición es para infinito numerable, pero el profe lo escribió como numerable nomás en clase, así que un conjunto no vacío se dice numerable, sí, solo sí. Un conjunto A se dice numerable, sí, solo sí. Existe una biyección con los naturales. ¿Ya? O sea, de manera intuitiva, lo que nos dice esto es que un conjunto va a ser numerable si es que tiene infinitos elementos y si es que este infinito yo lo puedo contar, lo puedo ir como contando. Tal cual como yo puedo contar a los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Los elementos de A también tiene que suceder lo mismo. Por ejemplo, los pares, el conjunto de números pares, es un conjunto infinito que se puede contar. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. El conjunto de los números primos también es un conjunto infinito que yo lo puedo contar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. El intervalo cerrado 0, 1, por ejemplo, es un conjunto infinito, pero que yo no los puedo contar. Yo no puedo comenzar como 0, 0,1, 0,2. Podría hacerlo, pero entre medio van existiendo otros números, ¿cierto? Entonces, el intervalo 0, 1 no sería numerable. ¿Ya? Igual que los números reales. Los enteros, por ejemplo, también son numerables. Yo los puedo empezar a contar para un lado y después para el otro. Eso significa que un conjunto sea numerable. De manera formal, que yo pueda asociar a cada natural a un elemento de A y viceversa. A cada elemento de A lo puedo asociar con un único natural. ¿Ya? Entonces yo con los elementos de A puedo hacer una lista. Los puedo como enlistar. Veamos el 2. Demuestre, demuestre que el conjunto de sucesiones que solo toman ceros o uno no es numerable. ¿Ya? Entonces, es decir, el conjunto A igual a las sucesiones, tales que el término general puede ser 0 o 1, no es numerable. Por ejemplo, la sucesión, por ejemplo, esta 0, 0, la sucesión constante 0 viviría en A. ¿Y porque los términos solamente toman ceros o 1? La sucesión que es como así, también viviría en A. Y así puedo inventar un infinito de ejemplos de sucesiones que viven en A. Siempre que tengan ceros o 1 en sus términos. ¿Ya? Acuérdense que esta notación yo la utilizo para, por ejemplo, si esta denotase la sucesión x sub n, esta aquí denota el x1, este el x2, este el x3, y así. Resulta que el conjunto de todas esas sucesiones que tienen esa propiedad no es numerable. Yo no los puedo agrupar en una lista. Cuando les pidan demostrar que algo es no numerable, hágalo por contradicción. ¿Ya? Ese es el método más directo que hay. Entonces vamos a asumir que el A es numerable. ¿Qué quiere decir que el A es numerable? Quiere decir que existe una biyección, una función biyectiva, que va desde los naturales a A. Entonces, por lo que les dije más arribita, yo a cada natural lo puedo asociar con un único elemento de A
y cada elemento de A lo puedo asociar con un único natural. Entonces los elementos de A yo los puedo escribir como una lista, tal cual puedo escribir a los naturales como una lista, infinita. Entonces a los elementos de A los vamos a escribir así, fíjense. El primer elemento de A lo voy a escribir así. Como A11, este es el primer término. A12, A13, A14. Ya son sucesiones, entonces tienen que tener sus términos ahí. El segundo término, el segundo elemento, perdón, de A, lo voy a escribir así. Entonces, A21, A22. El tercero lo voy a escribir así, y etcétera. Así los voy a agrupar a todos en una lista. Entonces aquí yo sé que la notación es complicada, pero el índice que está acá arriba va indicando qué posición ocupa en la lista el elemento, simplemente. Entonces esto ocupa la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, y el n que está abajo es el índice de la sucesión, porque son sucesiones. Y aquí fíjense bien cómo están escritos los elementos. El primer índice nos dice que estamos en el primer elemento de A. Y el segundo es cómo va variando la sucesión. Y en los otros también se cumple lo mismo. Vamos a ocupar en esto lo que se llama la diagonal de Cantor, para demostrar que esto no es numerable. Por eso estoy aquí, puse en rojito justamente la diagonal. El primero del primero, el segundo del segundo, el tercero del tercero. Esto probablemente ya lo ocuparon en alguna clase. Aquí, por supuesto, esto sigue hacia abajo. Son infinitos los elementos. Y aquí algo importante es que como estos elementos todos viven en A, este vive en A, etc., estas cosas de acá tienen que ser ceros o unos. Entonces, A sub I, A sub I, J pueden ser o ceros o unos. Para todo I y J en N. ¿Ya? Vamos a ocupar el típico argumento de diagonal de Cantor. Vamos a construir un elemento que vive en A y que sin embargo no está en la lista que escribí aquí. Entonces fíjense, en la diagonal acá, para construir el elemento que les digo, vamos a ocupar la diagonal. Entonces aquí tienen que estar atentos. Yo voy a construir una sucesión I sub n, cuyo primer término sea distinto al primer término de este de aquí. O sea distinto al A11. Entonces yo tomo el A sub 1 y lo voy a hacer de forma que sea distinto al A11. De forma que esta de aquí ya sea distinta a la primera sucesión que está puesta, porque ya tienen el primer término distinto. La voy a tomar también de forma que su segundo término sea distinto al segundo término del segundo elemento de A. Sea distinto a la 2,2. Entonces también va a ser distinta a esta, porque van a tener segundo término distinto. La voy a definir de forma que el tercer término sea distinto al A sub 3,3. De forma que la I sub n sea distinto ahora a esta sucesión. Y así, la voy a ir definiendo. Y la voy a definir de forma tal que también tome ceros o 1. O sea, que sea un elemento de A y que sea a la vez distinto a todos los elementos de A. Entonces vamos a llegar a una contradicción. Lo mismo que ocuparon para demostrar que los reales no eran numerables en alguna clase. Entonces, por ejemplo, si el A11 es 0, el primer término de mi sucesión lo voy a definir como 1, para que sean distintos. Y si este llegase a ser 1, lo voy a definir como 0. Si este de aquí fuese 0, entonces el segundo término de mi sucesión lo voy a definir como 1. Y así. Entonces aquí está definido. Miren. Entonces tomo esta sucesión, sea esa sucesión, definida de la siguiente forma. Entonces,
el primer término, fíjense cómo se define. El primer término se va a definir como 1 si el A11 es 0 y va a ser 0 si el A11 es 1. Entonces, si el A11 es 0, entonces el primer término lo voy a escribir como 1. Lo que les decía. Si el A11 es 1, entonces el primer término lo voy a escribir como 0. Aquí lo puse en general, por supuesto, con un n cualquiera. El enésimo término va a ser 1 si es que el A sub nn es 0 y va a ser 0 si es que el A sub nn es 1. Para todo n estoy definiendo eso. Entonces, evidentemente esto vive en A, ¿cierto? Porque toma ceros, perdón, toma 1 o 0. Hay que mostrar ahora que no vive en A realmente, para llegar a la contradicción. Entonces, para mostrar que no vive en A, me basta demostrar que es distinto a este, es distinto a este, distinto a este y distinto a este. Y vamos a tener que la lista estaba incompleta. Entonces, aquí le escribo eso. Notemos que esta sucesión es distinto al x sub n a la r sub n, con n variando en los naturales, para todo r. O sea, es distinto a todos los que estaban acá. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a mostrar que tienen al menos en alguna posición un término distinto. Entonces, por ejemplo, el résimo término de i tiene que ser, por supuesto, distinto al résimo término de la sucesión. De acá. Que en ese caso coincide con el que está justo ahí en la diagonal, el ARR. ¿Por qué tienen que ser distintos? Porque si este de acá fuese 0, está puesto ahí, entonces el IR tiene que ser 1, por cómo se define la sucesión. Y en caso contrario, si llegase a ser 1, el ARR, entonces el IR tiene que ser 0. Acuérdense que el ARR puede ser 0 o 1 nomás. Entonces, como esta sucesión es distinta a todos los que están acá, para todo R, entonces no puede estar en A. Acuérdense que aquí están todos los elementos de A, enlistados. Contradicción. Porque el I en realidad sí vive en A porque toma ceros o 1. Yo sé que este es medio enredado, pero así se ocupa la diagonal de Cantor. Ustedes le piden que, no sé, demuestre que no es numerable. Ya, por contradicción asumimos que es numerable. Ah, ya, entonces a los elementos de ellos los puedo ordenar en una lista. Entonces cada elemento de ellos yo los puedo caracterizar con cosas así. Ya sean decimales, términos de sucesiones, imágenes de funciones. Ah, ya, entonces yo la escribo así. Ah, ya, ahora voy a tomar la diagonal. Voy a cambiar la diagonal, de modo que me quede un elemento distinto a todos los que están en la lista. Y voy a tomar el elemento de forma que viva en E. Contradicción. Eso es lo que se hace en el intervalo 0,1 para demostrar que no es numerable. Y con eso ustedes pueden mostrar, bueno, más o menos parecido que esta, yo creo que se podría hacer así. Ven que hay un no numerable ahí. Y esta probablemente también puede hacerse así. Aquí ya son funciones, ya no son sucesiones. ¿Ya? Pero fíjense que pueden tomar solamente dos imágenes. Ahí tienen que intentar de hacer alguna especie de diagonal de Cantor. Ojo que la diagonal de Cantor no siempre funciona, pero el método que
que casi siempre funcione. Que uno casi siempre usa, perdón. Es como el primer intento cuando uno le dicen que algo no es numerable, lo que uno primero trata de hacer es ocupar la diagonal de canto. Aquí también pudo haberse hecho de otra forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, si este era 0, a mí me gustaría que fuese 1, la sucesión nueva. Pero si hubiese sido 1, me hubiese encantado que fuese 0. Entonces al final, entonces si el A11 es 0, a mí yo tomo el primer término como 1, ¿cierto? Entonces al final estoy como sumándole 1 al que está acá, al primero. Si hubiese sido 1, entonces el término yo lo tomo como 0. Que también en cierto sentido es como sumar 1 al que está aquí. Pero módulo 2. ¿No? Entonces aquí uno pudo haberlo definido de la siguiente forma, como en general, como si este era así simplemente, entonces la 1 yo lo definía como A11 más 1 módulo 2. Ya, pero eso ya es como más raro. Yo me quedo con mi función definida acá. Ya, y este es el último ejercicio, el que está allí. No quise traer algo muy difícil de Z porque como lo están recién viendo. ¿Se van teniendo dudas, por favor? Quizás la próxima semana podemos hacer algo muy parecido a al 6. Demuestre que el conjunto de sucesiones finitas de cualquier largo es de enteros es numerable. Les voy a traer el típico ejercicio de una sucesión de largo 2021. Y vamos a mostrar que el conjunto de todas esas sucesiones es numerable. Pero ahí ustedes ya lo tienen que generalizar después a cualquier largo. Vamos a ver ahora el 13. El 13 vamos a ver esta parte completita, la parte de asociativa. ¿Ya? Mostrar que la suma y el producto en Z son asociativos. Y aquí ustedes me pueden decir, obvio que son asociativos, pues si del colegio sabemos eso y los reales tienen suma y producto asociativo. Acuérdense que estamos haciéndolo al revés. Entonces, para demostrar que la multiplicación de Z y la suma de Z son asociativas, solamente pueden asumir la existencia de N. Ya, por eso ahora es más complicado. Solamente lo que se ha visto de N y tienen que usar la definición de cómo se hizo Z. Y aquí yo se la recuerdo. Entonces acuérdense que Z se definió con una relación de equivalencia, ¿se acuerdan? En N cruz N. ¿Y cómo se definió? Bueno, era el conjunto de clases de equivalencia, donde se acuerdan que aquí les voy a hacer un recordatorio. Ustedes tenían N cruz N, asumiendo que N ya estaba definido. Y entonces aquí ustedes definen la siguiente relación. Dos pares de naturales se relacionan. Sí, solo sí. La suma, pongámosle D. B más C. Entonces aquí los pares que viven acá los voy a relacionar de esta forma, los que cumplan esta propiedad. Por ejemplo, el par 1,1 se relaciona con el par 0,0. En la suma de los extremos, 1 más 0,
igual a la suma de los intermedios, 1 más 0. 9,2 se relaciona con 7,1. Estoy mal. 8,1. ¿Por qué? Porque 9 más 1, 10. 2 más 8, 10. Se relaciona. Entonces, es lo que estamos haciendo. Entonces, a estos dos elementos, estos dos pares, yo los voy a identificar como un mismo número. Como un mismo elemento cuando yo después haga el cociente de la relación. Entonces, el conjunto de clases de equivalencia es justamente Z, que es lo que tengo escrito aquí. Entonces, en Z, estos dos pares son iguales. Ese par es exactamente igual a este par. Que más adelante ustedes, o ya lo hicieron quizás, lo identifican con el 0 de Z. ¿Ya? Este par de aquí, la clase de ese par, va a ser igual a la clase del otro par. Que esto más adelante se identifica como 7. Se identifica simplemente como la diferencia de este con este de acá. ¿Ya? Probablemente lo recuerden. Si ustedes tienen este par, esto ustedes lo identifican con A menos B. Así se define Z. Entonces, el conjunto de los números enteros son clases de equivalencia. Y yo a ese conjunto de clases de equivalencia le puedo poner una suma, que es esta de acá, y le puedo poner un producto, que es eso de ahí. ¿Cómo se define la suma de clases de equivalencia? Así, coordenada a coordenada. Muy fácil. El producto ya un poco más complicado. Aquí ya no es coordenada a coordenada, sino que se define de esta forma. Y es mucho más complicado. Aquí es A por C más B por D. O sea, es como el primero con el primero más segundo con el segundo. Coma, y ahí uno después pone las otras combinaciones, que sería como primero con segundo más segundo con primero. Ahí el producto es mucho más complicado. Tenemos que mostrar que esta suma y este producto, en nuestro caso, son asociativos, que es el ejercicio 3. Ahí es el 13, básicamente. Es una parte del 13. Va a faltar la parte conmutativa. Entonces hay que asumir todo lo que sabemos de n, o sea, y el producto en n asociativo, conmutativo, todas las cuestiones. Veamos el caso de la suma, que es realmente sencillo. Entonces, para mostrar asociatividad, tengo que partir con algo de este estilo, ¿no? Tengo que tratar que ese paréntesis se ponga en el otro lado. Tratar que se cumpla eso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué me indica el paréntesis? Me indica que yo estoy operando acá adentro. No estoy operando con el que está afuera. Tengo que operar primero a los que están acá adentro. Entonces, la suma, acuérdense, es coordenada a coordenada. Ahí está. Más la otra clase de equivalencia que no la he tocado. Nuevamente aplico la definición de suma. Coordenada a coordenada. Entonces tiene que ser A más C más E. Por supuesto, el A más C con paréntesis, porque lo estoy contando como un solo elemento. Y en el otro lado también. La segunda coordenada más la segunda coordenada. Y acá ocupo la asociatividad de n. N es asociativo. Acuérdense que estos elementos de aquí son todos naturales. Son todos números naturales. Entonces aquí tengo que ocupar propiedades de los naturales.
Entonces, como el n es asociativo, la suma de n es asociativa, entonces puedo cambiar los paréntesis, el orden de los paréntesis. Entonces ese paréntesis lo puedo tirar al otro lado y este también. Y aquí me devuelvo para tratar de dejar lo que les había dicho. Entonces aquí me devuelvo por definición de suma, me puedo devolver. Entonces esto va a ser a, d más c más e, d más f. Es lo mismo, ¿no? Aquí ustedes se pueden devolver y comprobarlo. Y esta de acá, que se va a ver como un solo elemento, ya lo puedo separar así. Y ahí, por supuesto, tengo que poner el paréntesis. Y ahí me queda la asociatividad. ¿Ven que era sencillo la asociatividad? Lo que es más complicado es el producto. Uy. Para hacer el producto vamos a tener que recordar una propiedad que les mencioné acá arriba. Acuérdense, dos clases de equivalencia son iguales si y solamente si la suma de los extremos me da la suma de los intermedios. Así se define la relación de equivalencia. Tienen que ir con los paréntesis, aquí me los salté en todos lados, pero tienen que ir con los paréntesis. Y aquí el caso del producto es mucho más engorroso, porque la definición ya es fea, la del producto. Es así la definición del producto. Entonces aquí me van quedando cosas muy grandes. Entonces, lo que voy a hacer es partir por un lado de la igualdad, voy a desarrollarlo, y voy a desarrollar el otro lado de la igualdad que quiero demostrar. Yo quiero que estas dos cosas sean iguales. El producto sea asociativo. Entonces voy a desarrollar esto, voy a ver qué me da, y voy a desarrollar esto, y voy a ver qué me da, y al final voy a ver si son iguales. Con eso estamos bien. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ocupar todo el rato la definición del producto. Entonces, en este paréntesis primero, como está con paréntesis, tengo que hacer eso primero. Entonces, por definición, tiene que ser esta parte que está aquí. ¿Ya? Multiplicado por la otra clase. Por el e, f. Y aquí volver a ocupar la definición del producto. Entonces tiene que ser este por este, ahí está eso, más este por este. Ahí está. Coma la otra cosa. Este por este de acá. Ahí estamos. Más este por este de aquí. Y así me quedó la primera. Me quedó toda esta cuestión que está acá. Aquí yo podría distribuir porque yo sé que en los naturales eso se puede hacer. Ya, pero no sé por qué no lo escribí, pero aquí uno puede distribuir. Hacer la distribución del producto en la suma. Veamos cómo nos queda el segundo. Aquí al principio nos va a quedar algo muy distinto, pero vamos a ver por qué son iguales. Entonces, ahora tengo que primero hacer el producto acá. Entonces, A, B, no le hago nada, y hago el producto de esas dos clases que estaban ahí. Me va a quedar eso. Aplico definición de producto. Entonces, primero con el primero, más segundo con el segundo, eso, coma, primero con el segundo, más segundo con el primero. Entonces, una parte de la igualdad me quedó esto, la segunda parte de la igualdad me quedó esto. Me gustaría que estas dos cosas fuesen iguales para que estas dos de aquí fuesen iguales. ¿Cómo veo que estas dos cosas son iguales? Bueno, recordando que dos clases de equivalencia, les voy a poner otra letra para que no se confundan con las que están acá. X, Y es igual a W, Z, sí y solo sí,
X más Z es igual a Y más W. Entonces, para mostrar que estas dos cosas son iguales, lo que tengo que hacer es mostrar que esto de aquí más esto de aquí, ¿cierto? Eso es lo que nos dice, X más Z, tenga que ser igual a esto de aquí más esto de aquí. Estoy haciendo mal, creo. Y S más S. ¿Eso lo escribí bien o no? ¿Cómo era la definición? Era el primero con el segundo más segundo con el primero. La suma de los extremos más la suma de los intermedios. Entonces, la suma de los extremos más la suma de los intermedios. Entonces, eso de ahí. Entonces, naranjo más naranjo tiene que ser igual a verde más verde. Y ahí ustedes van a creer que esa cosa sí me va a dar. No, porque hay que hacer nomás la suma. Entonces, aquí está lo de verde. Y aquí está lo de naranjo. Y aquí si ustedes hacen distribución van a ver que es justamente lo mismo, aplicando conmutatividad, asociar, distribuir. Van a ver que justamente al lado derecho me queda lo mismo que al lado izquierdo. Por ejemplo, no sé, pues aquí el AC por F le va a salir en algún lado acá, en el lado izquierdo. Ahí. El VDF les va a salir en algún lado. Ese de ahí les va a salir VDF, lo buscan. Ahí. El ADE también le va a salir en algún lado. ADE tiene que estar ADE. Ahí está. El otro BCE te tiene que salir en algún lado. BCE. Ahí está. Y ahí, los otros 4 que quedan también salen. Entonces, por definición de clase de equivalencia, por la definición de la relación de equivalencia, estas dos cosas tienen que ser iguales y por lo tanto esas de ahí tienen que ser iguales. Entonces el producto es asociativo. Y no hay más. Y ahí para mostrar que el producto es conmutativo, lo mismo. Ponen un producto de dos clases en un lado y al otro lado las ponen distintas. Entonces desarrollan una, después desarrollan otra. Lo difícil es el producto en el caso de Z. La suma es fácil porque es coordenada a coordenada nomás. Ya, ¿hay alguna duda? Voy a dejar aquí de grabar.